Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Lolis Castro del Libro Club Leyendo Ando. El día de hoy les traigo una historia que se llama Ana y Pedro en Teotihuacán, escrita por Pablo Escalante Gonzalvo e ilustraciones de Fabricio Van den Broek, de la editorial SM. Vamos a dar comienzo a esta maravillosa historia. Nada alegraba más a doña Susana y a don Rogelio que la visita de sus nietos, especialmente cuando llegaban al pueblo para pasar varios días con ellos. ¿De verdad nos llevarás a Teotihuacán, abuelo?, exclamó Pedro con ilusión. Mañana mismo, dijo el abuelo. No está lejos de aquí. ¿Puede acompañarnos Pashtún?, dijo Ana con un tono que parecía suplicar más que preguntar. Claro que puede venir ese gato travieso, respondió don Rogelio. ¿Y tú, abuela, vendrás? No, Pedrito, yo me quedaré a coser esos pantalones que traes. Le pondré unos parches. También prepararé tamales para la merienda. A la mañana siguiente, mientras daban tumbos dentro del viejo y destartalado Volkswagen del abuelo, Ana y Pedro vieron por primera vez las pirámides de Teotihuacán. Sí que son grandes, pensaba Pedro. ¿Cuánto trabajo hacer eso?, pensaba Ana. Abuelo, ¿crees que haya muchos tesoros escondidos entre las ruinas?, preguntó Pedro. Eso de esconder tesoros es cosa de piratas y bandoleros. Teotihuacán fue una gran ciudad y lo que abunda debajo de la tierra son restos humanos, vasijas y utensilios de todos los días que los derrumbes y el tiempo han sepultado. Y también hay pinturas, ¿verdad, abuelo?, dijo Ana. Así es. Si quieren, podemos empezar nuestra visita con un edificio que las tiene en abundancia. Parece que fue un monasterio. El cielo se había nublado poco a poco, sin que los niños o el abuelo lo notaran. La tormenta los sorprendió en la calzada de los Muertos, lejos de la salida. Don Rogelio y sus nietos buscaron refugio en un área techada. Pero tan pronto como el grupo estuvo a salvo, un relámpago despertó a Pashtún, que dormía en el morral de Ana, y el trueno lo hizo saltar despavorido y correr hacia la lluvia. ¡Espera, Pashtún! ¡Regresa! ¡Te ahogarás en un charco!, gritaba Ana. ¡Cuidado, Ana! ¡Llueve demasiado! No puedo dejarlo ir, abuelo. Se perderá. La niña salió corriendo tras el gato y su hermano tras ella. Los niños cruzaron la calzada por uno de los muros que la dividen a manera de grandes diques. Los fogonazos de los relámpagos les permitían seguir la huella del gato, que habían quedado marcadas en la arena mojada. Las huellas de Pashtún desaparecían al llegar a un hundimiento del terreno producido por la lluvia. Un rayo que cayó a pocos metros iluminó el momento y pudo verse el interior de la cavidad. Era una tumba. ¡El tesoro!, gritó Pedro. Tras el resplendor vino una oscuridad total. Pashtún salió del agujero y saltó a los brazos de Ana. Después de una carrera bajo la lluvia, Ana y Pedro y el abuelo Rogelio abordaron de nuevo su coche para regresar a casa. Las nubes, cada vez más negras, habían adelantado el anochecer. Reunidos con la abuela,
Mientras se secaban y trataban de entrar en calor, Ana y Pedro relataron el hallazgo. Entre sorbos de atole y mordidas de tamal. Mañana mismo lo informaremos a las autoridades, dijo el abuelo, antes de que alguien sin escrúpulos se apropie de esas piezas para venderla a los coleccionistas. A la mañana siguiente, muy temprano, los niños volvieron a Teotihuacán acompañados de sus abuelos. No tardaron en encontrar a un guardia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a quien condujeron al sitio del hallazgo. Allí estaba la tumba, tal como la habían visto en la noche. El esqueleto lucía completamente blanco después de haber sido lavado por la lluvia. Además, podían verse una máscara y un vaso trípode finamente pintado. Un arqueólogo, a quien el guardia había llamado por radio, llegó al lugar y tomó cuidadosamente el vaso. Con una brocha fue quitando el polvo y así pudieron verse mejor los motivos pintados en su superficie. ¡Es Tlaloc!, exclamó Pedro. Lleva el bastón del rayo en la semilla sagrada, dijo Ana. El arqueólogo miró a los niños, sorprendido por sus conocimientos. Luego se volvió hacia el abuelo y lo interrogó con la mirada. Bueno, hemos estado haciendo algunas lecturas, dijo el abuelo. Así uno se entera de muchas cosas. Dentro del recinto conocido como Tetitla, Ana y Pedro se quedaron callados. Andar por los mismos pasillos y entrar en las habitaciones que habían sido utilizadas por gente de carne y hueso 1500 años atrás los impresionó profundamente. El abuelo les explica el significado de las pinturas que encontraban a su paso. Los pumas y los jaguares cuidan el agua que hay debajo de la tierra. Los dioses y las diosas de la lluvia lanzan al aire las nubes cargadas de agua. Miren cómo las diosas dejan salir el agua en sus manos. Yo veo unas joyas verdes, pero no agua, dijo Pedro. Son símbolos, le respondió Ana. Las cuentas de jade representan el agua. Ahora les pondré una prueba, dijo el abuelo. Vamos a ver qué tal está su vista. El que adivine lo que representa esta pintura podrá comer doble ración de tamales cuando regresemos con la abuela. Pues a mí me parece un muñeco que flota en el espacio y lleva una red en el cuello en la que va guardando panes. ¿Cómo se te ocurre que son panes?, recriminó Ana a su hermano. Pues es algo semejante a lo que dices, Pedro. Se trata de un buzo que está pescando conchas. Acuérdense que nuestros antepasados apreciaban mucho a las conchas. Más tarde, don Rogelio y sus nietos cruzaban la calzada de los Muertos rumbo a la ciudadela. Observa, Pedro, allí al fondo está la pirámide de la luna y a la derecha la pirámide del sol, dijo Ana. ¿Verdad, abuelo? Bueno, explicó el abuelo, después de la conquista, los mexicas le dijeron a los españoles que eso eran los nombres de las pirámides, pero hacía siglos que nadie vivía en Teotihuacán. En realidad, no estamos seguros.
tarde, don Rogelio y sus nietos cruzaban la calzada de los Muertos rumbo a la ciudadela. Don Rogelio subió y bajó escaleras, esforzándose por alcanzar a sus nietos en la gran plaza hundida de la ciudadela. Finalmente, los tres llegaron jadeando a lo alto de la plataforma que cubre la fachada de la pirámide de Quetzalcóatl. Los niños veían intrigados aquellas serpientes de cuerpos ondulantes, cuyas cabezas se alejaban del muro para dirigir sus miradas a los visitantes. Miren, niños, es la serpiente emplumada nadando en el mar antes de que se formara la tierra. Después se convirtió en torbellino para empujar el polvo y devorar las hojas, y en ráfagas de viento para guiar el agua por las cañadas en formas de río. ¿Quetzalcóatl era el dios principal de la ciudad?, preguntó Ana. Parece que fue el dios protector de los reyes de la ciudad, contestó el abuelo. Pero el dios de los campesinos era Tlaloc, dios de la lluvia. ¿Y dónde vivían los sacerdotes que cuidaban ese templo?, preguntaron Ana y Pedro a la vez. Alrededor de la pirámide. Allí pueden verlo. Todavía se aprecia la parte baja de los muros, donde crece más pasto. Había patios. A los niños andaban por la antigua ciudad sin cansarse, a veces corriendo, a veces haciendo pausas para esperar a su abuelo. Así llegaron al cauce del río San Juan. ¿Por qué se ve sucia y huele tan mal el agua, abuelo?, preguntó Pedro. No la cuidan. Arrojan basura en la corriente y vierten el drenaje de las poblaciones en el cauce de este pobre río. Antes era distinto. En Teotihuacán había agua por todas partes. Había manantiales. Llovía mucho. El río tenía una fuerte corriente de agua limpia. Las pirámides que hoy llamamos del Sol estaba rodeada por un gran canal. El agua fluía por este y se introducía en la base de la pirámide a través de un túnel. Se piensa que las pirámides estaba dedicada a Tlaloc. Un día después, apenas se habían despertado los niños cuando apareció el abuelo que regresaba de comprar el periódico. ¡Niños, miren esto!, exclamó. El hallazgo de la tumba había llegado a la primera plana del diario. Durante intensas lluvias, 2 niños encuentran una tumba en Teotihuacán. El abuelo Rogelio dobló el periódico y le guiñó un ojo a sus nietos. Vean ustedes el título: El clamor, hallazgo en Teotihuacán, los niños y el abuelo. Las pirámides de Teotihuacán. Y colorín colorado, esta historia que ha terminado.